Bienvenidos a mi canal de YouTube, quien le habla para ustedes, Omar Enrique, y hoy es jueves de proyecto, jueves porque hoy vamos a realizar un tutorial, vamos a crear un short pijama, yo digo que es para estar rueda libre en casa porque de verdad es demasiado cómodo. Estoy trabajando con una tela tan delgada, tan cómoda, y es por eso que quiero que te quedes, porque así como tú vas a aprender, yo también estoy aprendiendo, porque estoy motivado, estoy contento, porque todos los días estoy buscando la forma de emprender, de crear proyectos, de crear patrones, de crear una cantidad de cosas para que estemos evolucionando y estemos aprendiendo en este proceso, en este mundo de la creación. Es por eso que te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, le des me gusta, comenta y tenemos una interacción constante, porque esa es la idea. Tú aprendes, yo aprendo y nos comunicamos. A continuación, el tutorial. Comencemos. El día de hoy vamos a preparar este short pijama transparente, paso a paso, porque este short es para estar en la casa, pero sin nada abajo, rueda libre, como le dice. Y la tela que estoy trabajando el día de hoy es una malla blanca semitransparente con una tela poliéster negra que le da la forma a este short, y el patrón lo vamos a colocar de esta manera. Solamente vamos a trabajar estos dos patrones que estamos visualizando aquí. Y le damos la bienvenida a nuestras amigas las tijeras, pero esto lo hice con un propósito. Es muy complicado porque esta tela es muy fina y a la hora de recortar, de verdad, es muy complicado. Pero te lo grabé exclusivamente para que tú veas cómo queda. No queda bien, de verdad se ve mal el proceso. Entonces aquí busqué mi super tablita y mi exacto redondo y lo fui cortando. Eso sí, lo voy despegando poco a poco para que visualices cómo es el proceso, y es mejor cuando uno trabaja una tela tan delgada, necesita un buen corte. Entonces, bueno, fíjate que te grabé cómo se corta con la tijera y cómo se corta con esta herramienta, que me parece esto genial para este proyecto. Y de verdad este short es tan delicado, pero tan agradable para colocárselo. Pero ante todo, le damos la bienvenida a nuestra amiga Las Pinzas. Bienvenidas, amiga Las Pinzas, porque hace la entrada para unir lo que es la parte de adelante de nuestro short, malla transparente, así pijama, entre transparente y no transparente, pero esto es para no colocarse nada, ni boxer, ni interiores, ni nada, sino estar rueda libre, porque de verdad es muy agradable hasta para dormir. Bueno, seguimos recortando y así vamos a hacerlo con mucho cuidado. Aceleramos el proceso. Muchísimas gracias, Omar Enrique, por tanta información que nos da todos los martes y los jueves en tu canal de YouTube. Muchísimas gracias, agradecido de todo corazón. Y le damos la bienvenida a nuestras amigas Las Pinzas. Estoy contento, hoy estoy súper motivado, a pesar que el día de ayer me vacuné contra el COVID sobre la gripe y hoy amanecí un poco desmotivado porque me dolía el cuerpo, pero ya me activé y estamos grabando esta edición para el día jueves, porque tú te lo mereces, porque tú tienes el derecho de seguir aprendiendo con Omar Enrique París. Y continuamos recortando, mucha delicadeza a la hora de cortar la curva, y lo vamos despegando porque se queda pegado de nuestra tabla. Para seguir trabajando con nuestras migas pinzas, comenzamos a darle lo que unir la parte de atrás del short. Y es importante que sigas estos pasos al pie de la letra. Aquí lo que estoy midiendo es 8 centímetros y esto es para la cintura, para el cinturón. Y mido 6 centímetros, que es para el borde que le vamos, como el bies. Entonces, claro, cuando lo doblamos, nos va a quedar en 3 centímetros. Entonces, ese bies, esta tela es buena porque esta tela es como un poco elástica, pero rígida, pero le da forma a la caída del short. Entonces, bueno, ya sabemos, tenemos 8 centímetros de alto para lo que es el cinturón del short, ¿no? La cintura, y tenemos para el bies, que es el contorno que le va a dar la forma a nuestro short y que va a proteger la tela delgada. Bueno, tiene 6 centímetros, cuando la doblamos tendría 3 centímetros, y es lo que estamos haciendo ahorita con nuestras amigas la tijera.
Y continuamos porque pasamos y le damos la bienvenida a nuestra amiga, la Overlo, que estamos uniendo por donde colocamos nuestras amigas las pinzas y estamos uniendo lo que es la parte de adelante como la parte de atrás. Eso sí, toma tu tiempo porque esta tela es muy delicada, se queda pegado por todo y cualquier cosa mínima se te va un hilo y eso lo que no queremos que pase. Y como no queremos que pase, ¿qué es lo que vamos a hacer, Omar Enrique? Lo que vamos a es a coser con mucho cuidado y disfrutar este momento de paz y tranquilidad porque a la persona que le gusta coser, le gusta estar concentrado, motivado, esmerado para realizar un short tan sexy como este. Y fíjate que este truco siempre te lo he recordado y te lo digo, se me facilita a mí, yo uno lo que es la parte de atrás con la parte de adelante y por ahí voy a colocar la amiga las pinzas, pero también voy a pasar nuestra máquina. Entonces, eso me permite para los novatos como yo, es cuando vaya a coser, no se me vaya a mover la tela y me coincida costura con costura. Mira cómo queda, ¿ve? Eso lo que queda es bello, papá. Muchísimas gracias, Omar Enrique, por mostrar tu trabajo. Gracias, 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 gracias. Y continuamos con la amiga Las Pinzas porque fíjate que ahora doblamos. Ah, eso sí te lo aconsejo que no lo grabé y te pido disculpas de todo corazón. Es que bueno plancharlo. Después que lo corte, serían los 6 centímetros, lo doblas, serían 3 centímetros. Lo puedas planchar para que te quede bien, bien, bien. Y colocamos las pinzas. Y seguimos adelante con este proyecto, este short pijama sexy para los hombres. Y bueno, tomamos el tiempo y vamos uniendo la tela delgada con vamos a llamarlo bies o vamos a llamarlo tira y vamos a unirlo. Eso sí, toma tu tiempo porque esta tela es muy delicada y se necesita que quede perfecto nuestro trabajo, nuestro proyecto. Pero quiero invitarte en este momento que estás viendo este proceso, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Omar Enrique París, así de fácil, Omar Enrique París, Omar Enrique París, vas a encontrar millones y millones y millones de videos que está produciendo para los días martes y jueves. Son videos que así como tú que estás aprendiendo, yo también estoy buscando todas las herramientas de aprender y compartirla contigo porque esa es la idea, compartir la educación. La educación es lo más importante porque así vamos a poder construir una estabilidad tanto emocional como económica. Y bueno, ya viste que pasamos la primera parte, ahora vamos a colocar la otra parte. Si abrimos la parte de adelante del short y la parte de atrás, así como un abanico, como una mariposa, por ahí es que vamos a pasar nuestro bies y por ahí es que donde vamos a pasar nuestra costura. Lo hacemos con mucha delicadeza y con mucho entusiasmo porque este short va a quedar y te va a quedar súper lindo, súper hermoso. Mira, ve, estamos por la parte de abajo, estiramos, agarramos, estiramos, 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 acomodamos, estiramos, acomodamos y así en esta curva vamos a colocarlo con mucho cuidado. Ah, sí, tienes que tener mucho cuidado aquí, ¿sabes por qué? Porque a veces si no está planchado, ¿verdad? O se mueve, entonces, claro, cuando te toca ver el trabajo final, cómo queda, quedó mal cocido. Ay, eso es horrible cuando a uno le pasa eso. Porque ya tú pasaste todas las costuras y cuando ve que el bies no quedó cocido, entonces, claro, no, te toca desmontar eso y de verdad es mucho trabajo. Mira cómo queda, ¿ve? Fíjate que este short es fácil de hacer. Yo sé que hay este modelo tanto para mujeres como también para hombres. Esta edición especial, ahorita que yo estoy haciendo edición especial solamente para los hombres, pero de verdad es muy cómodo y es muy agradable y se puede vender a un buen precio. Y bueno, vamos a continuar. Mira cómo queda esta belleza, mira cómo queda y vamos a unir y vamos a pasar nuestro pies punte con nuestra máquina recta. Fíjate tú algo muy interesante. En otros videos anteriores, si has visualizado mi video, te recomiendo que vayas y lo visualices. Trabajo siempre con la collaretera para hacer el piespunte
Pero para este tipo de trabajo, fíjate que con la máquina recta también te queda genial. Esto lo hice con esa finalidad para que tú veas cómo puedes trabajar con la máquina recta, que te queda perfecto. Yo amo esta máquina, es una bendición. Y también trabajo con mi collaretera, que también la amo. Y de verdad las dos me dan un acabado de calidad perfecto. Entonces, bueno, aquí tomo el tiempo para hacer nuestro pies punte. Sí es importante en esta parte hacer este pies punte para que la tela se fije, la tela negra con la tela blanca, para que le dé como esa forma uniforme, vamos a llamarlo así. Entonces te lo aconsejo que lo realices así, tanto se hace del lado izquierdo como del lado derecho de este proceso, y toma tu tiempito para que te quede genial esta costura y este pies punte, como lo estamos realizando y como lo estamos visualizando en este momento. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándome todos los martes y jueves. Sí, ya casi finalizamos. Estamos a punto de finalizar. A puntico, a puntico. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es sujetar, ¿no? Con los alfileres, tanto del lado izquierdo como el lado derecho, ¿no? Y quiero que tomes el tiempo para que quede exacto, ¿no? Tú mides y vas uniendo lo que es nuestro bies, es por donde vamos a pasar nuestra costura, así como lo estás visualizando en este momento, ¿no? Vamos, vamos. Tuve que quitarlo y ponerlo porque quiero que quede exactamente donde tiene que ir. Entonces, a veces te lo puse que se repitiera, pero es para que tú veas. Mira lo delicado que es esta tela, que hay que trabajar con muchísimo cuidado. Luego de esto, vamos a medir, ¿no? Con nuestra amiga el metro, vamos a colocar 20 centímetros, que es, y marcamos con nuestra amiga la tiza. Luego de esto que nosotros marcamos este proceso, no es por ahí es que vamos a pasar nuestra máquina recta. ¿Para qué? Para unir estos dos pedazos que no le va a dar forma a nuestro short, que está quedando espectacular, y así se va a visualizar. Verificamos para ver si tiene los 20, los 20, marcamos y verificamos, que eso es lo más importante, y le damos la entrada y continuamos trabajando con nuestra amiga la recta y cosemos con mucha delicadeza. La configuración que estoy trabajando en este momento es la normal, y lo que hago es alinear la aguja al lado izquierdo para que quede por el borde del bies, ¿no? Y quede perfecto. Ahí sí le hago como un remate y continúo y retrocedo la costura y adelanto la costura. Y así tiene que quedarse. Igualmente lo hago con el otro lado, alineo mi aguja hacia el lado derecho, ¿verdad? Así como por el bordecito. Estoy trabajando una aguja 70 bien fina, porque este material es muy delicado. Ahí paso la costura, retrocedo, paso la costura. Siempre me gusta asegurar este tipo de costura y esta parte, porque uno se siente, se agacha, entonces necesita estar bien fuerte este proceso. Retrocedo y le damos la bienvenida a nuestra amiga las pinzas, porque vamos a colocar nuestro cinturón. Vamos a ubicarnos como los videos anteriores que te he mostrado. Lo que hago es colocar nuestro cinturón, nuestra tela, y colocamos nuestras pinzas y se lo colocamos por todo el borde y coincidimos tela con tela, tela con tela, y lo vamos colocando para luego pasar la máquina recta, por donde, eso sí, dejándole un espacio. Esta es la parte de atrás del short, le dejo como 5 centímetros, porque hago especie de que pueda, después que yo cosa, pueda unir lo que es nuestra cintura. Entonces voy organizando, voy pasando, voy organizando, voy pasando, y así lo voy a hacer por todo nuestro borde de tela para unir nuestro cinturón. Fíjate que este short no lleva bolsillo, fíjate que este short es totalmente sencillo, pero es totalmente cómodo. Es por eso que te digo que es un short pijama, porque es para estar en casa, rueda libre, tranquilo, sin preocupación, sin estrés ni nada que te moleste. Aquí le dejo 3 centímetros, agarramos la tijera y
picamos para luego unir. Y ahora vamos a unir lo que es la parte de la cintura, ¿no? Acuérdate que te le dejé como unos centímetros de más, le coloco las pinzas y exactamente por ahí es que voy a pasar la máquina, así como te lo estoy mostrando. Muchas gracias, Omar Enrique, por mostrármelo por dónde voy a pasar la costura. Y por ahí preparo mi máquina, no, le cambio el hilo, se lo coloco negro para que quede y no se vea y cubrir cada uno de los detalles. Coso, retrocedo y coso. Esto va a permitir unir la cintura y para unir la cintura necesitamos que te suscribas en nuestro canal de YouTube Omar Enrique París. Es un honor para mí que le hayas dado me gusta, que comentes, que participe. Eso es una nota así cool. Mira, fíjate que aquí luego que uno la esa parte de la cintura, ya de una vez cierro, pero le dejo un poquitico, un espacio mínimo, que por ahí es donde yo voy a pasar la liga. Entonces, porque como te acuerdas que le dejamos 5 centímetros del lado izquierdo y 5 centímetros del lado derecho, entonces dejo solamente un pedacito para colocar el alfiler y venir y coser, y por ahí es donde vamos a pasar nuestra liga. Y con la máquina overlock lo que hacemos es limpiar, que la costura se vea profesional, que limpio este proceso, y eso le da un toque excelente, y me gusta mucho pasarle la overlock después que pase la... Fíjate tú que lo aseguramos con la recta, lo aseguramos con la overlock, y ahora nos preparamos para medir la elástica. Esta elástica tiene 4 centímetros de largo. Y lo que hacemos es medirla. Yo siempre dejo de 3 a 4 dedos, mis dedos más o menos, para... Y ahí donde yo voy a cortar, así como lo estás visualizando en el video. Corto, doblo y por ahí es que ese es el pedazo que necesitamos exclusivamente para trabajar este short. Doblamos y medimos y siempre le dejo como 3 a 4 dedos más o menos, mira. Este es el espacio que le estoy dejando. Tengo los dedos gruesos, por eso es que le dejo un poquito más. Y por ahí agarramos nuestra amiga la alfiler y pasamos nuestra liga con mucha delicadeza, porque te he venido diciendo que esta tela es muy delicada y se necesita trabajar con mucha delicadeza para entregar un trabajo de calidad. Y lo bueno de este short, que ya yo lo vendí, todos los shorts que fabrico y estos videos que estoy realizando, lo coloco en una aplicación de venta y se venden rapidísimo. Y entonces eso me tiene muy motivado porque no siempre cambio, siempre voy buscando herramientas y formas para hacer chores totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en el mercado, y de verdad me ha ido bien con este proceso, por eso quiero compartirlo contigo, lo grabo para que tú aprendas y también comiences a generar dinero poco a poco. No es que tampoco que soy rico, no soy rico, pero bueno, poco a poco uno se va ayudando, que ese es nuestro objetivo para ofrecer un servicio de calidad y que la gente le guste las creaciones que tú realizas. Mira, a ver, luego de eso que nosotros pasamos y colocamos la liga, estiramos para que la liga entre bien por donde está la parte de la cintura. Luego de eso que nosotros pasamos ese proceso, ya que la liga está firme, ¿no? Doblamos así tipo mariposa la liga y cruzamos. Eso si la sacas bien, la estiras bien para que te quede cuando ya la termines de coser, porque ahí voy a coserla con la recta y después le paso la zigzag. Cuando ya entre en el cinturón, a veces si tú no lo haces con cuidado, puede ser que te quede torcida la elástica, entonces te toca cortar y volverla a coser. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese proceso, porque a veces nos confundimos y creemos que lo estamos haciendo bien y lamentablemente la liga está torcida. Entonces te doy ese consejo, colocamos nuestra etiqueta. Eso sí, es bueno personalizar tus proyectos y pasamos nuestra recta para asegurar y vamos a cerrar el espacio que cosimos. Y por ahí, donde está la etiqueta, como ya habíamos pasado la overlock, le hacemos un remate y pasamos la overlock por esa parte para que el trabajo quede limpio, impecable y profesional. Y te invito a que te suscribas y me dejes un comentario para saber si estás aprendiendo de verdad. Es una gran ayuda para mí.
por hacer estos videos y te quiero agradecer de todo corazón este proceso. Continuamos, estiramos y que la costura quede perfecta y quede muy, 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 muy bonita. Luego de este proceso, lo que hacemos es hacerle como un pespunte en la cintura de 1 centímetro de abajo hacia arriba. Estiramos, cosemos, estiramos, cosemos. Esto va a hacer que la liga se me fije de la tela de la cintura y le dé una forma bonita a este short pijama que estamos fabricando el día de hoy. Estiramos, cosemos, estiramos, cosemos y tomamos el tiempo suficiente para que nuestro trabajo quede excelente y quede de calidad. Me gusta que estás aprendiendo cada día más conmigo. Ahora lo hacemos por la parte de arriba y continuamos. Mira cómo queda. Y me alegro que hayas llegado hasta el final de este video. Mira cómo quedó nuestro proyecto del día de hoy, jueves, tutorial cómo hacer un short pijama para hombre. De verdad, muchísimas gracias que hayas llegado hasta aquí. De verdad te lo agradezco de todo corazón, que lo hago con mucho cariño, con mucho amor para ti, para que tú aprendas, para que tú avances, para que tú te superes, porque ese es nuestro objetivo. El objetivo es superarnos, darlo todo, emprender, motivarnos, que eso es lo más importante, tener una motivación, porque el camino no es fácil, el camino hay que ir despacio, poco a poco, porque hay caídas, hay subidas, pero necesitamos tener la fuerza para seguir caminando por este proceso porque nos encanta la costura, nos encanta crear, nos encanta realizar y se le quiere muchísimo. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Hasta el próximo video.